Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 51 al 60. Seraphale Leviathan, la única mujer entre los 4 grandes satanes. Una demonio legendaria que antaño rivalizó con Grayfia por su posición. Y aún así, esta mujer tan juguetona, disfrazada de chica mágica, era, de alguna manera, quien manejaba la diplomacia del inframundo. ¿Estaba el inframundo realmente a salvo en sus manos? Pensó Kazuki. Seraphale continuó charlando alegremente con Rias y Circex, completamente imperturbable ante las reacciones atónitas de todos los que la rodeaban. Aunque parecía herida porque Sona no le había informado sobre el día de clases abiertas. Honestamente, Sona fue probablemente la más devastada por toda esta escena. Su rostro se puso rojo de pura vergüenza. Seraphale, completamente ajena al sufrimiento de su hermana pequeña, seguía hablando con una sonrisa radiante e inocente. Sin embargo, la conversación era completamente unilateral. Sona estaba al borde de las lágrimas. No puedo soportarlo más. Finalmente, la tolerancia de Sona se agotó y ella giró sobre sus talones, corriendo de la escena. Espera, Sona-chan. ¿A dónde vas dejando atrás a tu hermana mayor? Reaccionando instantáneamente, Seraphale corrió tras su hermana que huía. No me sigas. No. No me abandones, Sona-chan. El resto del grupo se quedó allí, mitad en shock, mitad divertido, observando cómo se desarrollaba ante ellos la caótica persecución de las hermanas Citri. Es bueno ver que las hermanas Citri se llevan tan bien, comentó Lord Gremory, perdiendo completamente el punto. Inspirado por el sentimiento del padre, Circex intentó presumir de su vínculo con Rias, llamándola Ritan con voz juguetona. Rias lo miró con disgusto de inmediato. Justo entonces, te dije que no me siguieras. No. No abandones a tu hermana mayor, Sonatan. Deja de llamarme, Tan. Las dos hermanas aparentemente habían dado una vuelta completa por el edificio de la escuela, corriendo de regreso al mismo pasillo, todavía enfrascadas en su ridícula persecución. Sona, quien solía ser la viva imagen de la compostura y la autoridad, ahora estaba completamente sonrojada, con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada mientras huía. Mientras tanto, Seraphale parecía estar disfrutando de verdad, persiguiendo juguetonamente a su hermanita como si fuera un juego. Al ver la mirada en el rostro de Sona, tan similar a la que tenía Rias antes, Kazuki sintió que su irritación aumentaba. Ya fue suficiente. Justo cuando Seraphale estaba a punto de pasar frente a él, ya es suficiente. ¡Qué bruto! Una bofetada fuerte y resonante resonó en el pasillo cuando Kazuki puso su mano sobre el trasero de Seraphale. ¡Yan! Un grito agudo escapó de los labios de Seraphale mientras saltaba en el aire, agarrándose el trasero con sorpresa. ¿Qué acaba de pasar? Ella se giró con los ojos muy abiertos y examinó el área antes de mirar fijamente a Kazuki. ¿Acabas de hacer eso? Kazuki se movió en un instante, apareciendo directamente frente a ella, su rostro a meros centímetros del de ella. Ya basta de tonterías, Leviathan-sama. Su voz era firme, inquebrantable, con un peso de autoridad que hacía que incluso un Mao se congelara. Seraphale parpadeó en estado de shock, sorprendido por el repentino regaño. Viniste aquí como la hermana mayor de Sona para asistir a su observación de clase, ¿verdad? Entonces, ¿no deberías vestirte apropiadamente para la ocasión? Pero este es mi atuendo formal, ¿ah, sí? ¿De verdad crees que vestirse como una chica mágica es apropiado para ser el tutor del presidente del consejo estudiantil de una prestigiosa academia? Uf. Eso es, la mirada penetrante de Kazuki la clavó en ella y la hizo apartar la mirada. Como diplomática del inframundo, deberías saber mejor que nadie cómo vestirte según la situación. Pero no te pusiste este atuendo porque fuera apropiado. Solo querías la atención de tu hermana pequeña, ¿verdad? Ante sus palabras, sus hombros se estremecieron. En el blanco. Kazuki dejó escapar un profundo suspiro. Si sigues actuando así, Sona realmente te va a abandonar, ¿sabes? Ni hablar. No quiero eso. Los ojos de Seraphale se llenaron de lágrimas mientras suplicaba desesperadamente. Entonces. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Iré a cambiarme. Con la cabeza gacha se alejó caminando con dificultad. Kazuki observó al grupo, buscando a alguien de confianza.
Akeno, ¿puedes ayudar a Leviatán-sama a encontrar algo más apropiado? ¿Eh? Ah, ¿Sí? justo cuando Akeno dio un paso adelante para ayudar, una voz fría la interrumpió. Akeno, yo iré. Quien habló fue una impresionante belleza de cabello negro con gafas. Shinra Tsubaki, la vicepresidenta del consejo estudiantil y reina de Sona. Está bien, te lo dejo a ti, Shinra-san. Entendido. Gracias, Fuwa-kun. Con un leve asentimiento, se llevó a Serafall. Kazuki exhaló, sintiendo que al menos una crisis había terminado. Entonces notó algo. Todo el mundo lo miraba fijamente. ¿Qué? Kazuki, le diste una paliza a un señor demonio. Ah, sí, quizás fue demasiado. Por supuesto que lo fue, para nada. Fue de gran ayuda. Rias estaba a punto de darle un sermón, pero Sona de repente lo interrumpió. Kazuki apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la presidenta del consejo estudiantil le agarró ambas manos con fuerza. Sus delicados dedos eran frescos al tacto, suaves y elegantes. Fuwa-kun. Gracias. En serio, gracias. Bueno, aunque acabo de darle una paliza a tu hermana. Está bien. No, mejor hazlo tantas veces como sea necesario. Espera. ¿Está bien, Sona? Parece que su personaje se está desmoronando. Pensó. Esa mujer nunca me escucha. Es una señor demonio, así que nadie más intentará siquiera regañarla. He estado sufriendo por eso, y tú hiciste algo al respecto, en serio, gracias, Fuwa-kun. Como si estuviera abrumada por la emoción, Sona de repente lo abrazó. ¿Qué? El contacto inesperado dejó a Kazuki atónito. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero las reacciones fueron diversas. Algunos estaban sorprendidos, otros enojados y otros parecían muy entretenidos. Sona era mucho más delicada que Rias y los demás. Si la abrazaba con demasiada fuerza, podría romperse. Y a diferencia de la seductora fragancia de Rias, su aroma era refrescante, como a menta fresca. Oye, Sona. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir aferrada a Kazuki? Y así, el trueno de Rias golpeó. Como si finalmente se diera cuenta de lo que estaba haciendo, Sona se sobresaltó y se apartó rápidamente. Ya. Lo siento, Fuwa-kun. Su rostro estaba rojo como un tomate, un marcado contraste con su habitual compostura. Su expresión nerviosa, tan distinta a su habitual actitud fría, la hacía parecer increíblemente linda. Lo siento. Seguro que no te hizo sentir bien tener a alguien como yo abrazándote, o sea, a diferencia de Rias, yo soy pequeña en muchos sentidos, jajaja. Sona dejó escapar una risa autocrítica, comparándose claramente con sus compañeros más dotados. Kazuki frunció el ceño. ¿De verdad no se dio cuenta de lo atractiva que es? ¡Qué lástima! Inclinándose, le susurró al oído. Sí, la diferencia de tamaño era evidente, pero tu piel era muy suave y olías increíble. ¿En serio? Me sentí muy bien. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todo el rostro de Sona se puso carmesí, incluso sus orejas estaban rojas. Con un grito de sorpresa, ella saltó lejos de él, temblando incontrolablemente. ¿Qué? Ese suave, olía bien, espera, ya. Sus palabras cayeron en la incoherencia antes de tambalearse, con los ojos en blanco. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, Kazuki la atrapó. Pero para entonces, ya estaba inconsciente. Presidente. Oye. ¿Estás bien? Antes de que pudiera hacer algo, apareció Sagi, arrebatándole a Sona de sus brazos. Oye. ¿Qué demonios le hiciste a Kaichou? Acabo de susurrar un cumplido, susurraste. ¿Qué demonios le susurraste? Maldita sea, la llevaré a la enfermería. Con Sona en sus brazos, Sagi corrió por el pasillo a toda velocidad. Kazuki suspiró y se volvió hacia Yumi. Yumi, ve tras ellos. Si la enfermera no está, no quiero que sea él quien la cuide. Entendido. Vuelvo en un rato. Yumi asintió y siguió rápidamente a Sagi. Rias se cruzó de brazos y suspiró. Kazuki, Sona no tiene ninguna inmunidad contra los hombres. ¿Metí la pata, eh? Rias asintió en silencio. Sí, vale, quizás te pasaste. Sin embargo, desde que Kazuki se convirtió en demonio, había estado rodeado de mujeres hermosas todo el tiempo. A veces era fácil olvidar los límites. Y luego, ¿dónde está Sona-chan? Una voz familiar hizo que Kazuki se girara. Allí estaba Seraph Leviathan, ahora completamente cambiado. ¡Guau!
no pudo evitar dejar escapar un sonido de admiración. Atrás quedó la estética infantil y mágica de la chica. En su lugar, lució un traje azul marino hasta la rodilla, perfectamente ajustado a su figura. Llevaba las dos colas sueltas, dejando que su sedosa melena negra le cayera por la espalda con un estilo liso y elegante. Un toque de maquillaje ligero realzaba sus ya de por sí impactantes rasgos. Se veía elegante, refinada, preciosa. Nadie podría creer que esta era la misma mujer que andaba pavoneándose como una niña mágica antes. Y bien, ¿cómo me veo? Te ves deslumbrante, Leviatán-sama. Es realmente hermosa. Si alguien me dijera que eres la hermana mayor de Sona, no creo que nadie lo dudara. Los labios de Seraphat se curvaron en una sonrisa tímida. ¿En serio? Jejeje, eso me alegra. Su reacción tímida fue demasiado tierna, y Kazuki sintió que el corazón le daba un vuelco. Para disimular su pequeño desliz, se giró hacia Shinra y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Shinra-san, buen trabajo. Ella asintió y devolvió el gesto. Entonces, Seraphat inclinó la cabeza y lo miró con ojos curiosos. Oye, ¿tú puedes decirme tu nombre? Kazuki inmediatamente cayó de rodillas, haciendo una reverencia con la etiqueta adecuada mientras se presentaba y se disculpaba por su falta de respeto anterior. Disculpe mi rudeza anterior. Mi nombre es Kazuki Fuwa, un peón de la nobleza de Rias Gremory. No quise ofender, Leviatán-sama. Fuwa Kazuki. Ah, entonces eres el supuesto Gulliver del que todo el mundo habla. Al escuchar que ella ya sabía de él, Kazuki se sintió honrado y tenso. Me siento verdaderamente honrado de que haya oído hablar de mí, Leviatán-sama. Sin embargo, lo que ocurrió antes fue completamente culpa mía. Aceptaré cualquier castigo, pero por favor, no culpe a Rias ni a mis compañeros de nobleza. Lo que hizo fue algo que fácilmente podría haberse considerado una falta de respeto, incluso si Sona lo hubiera perdonado. Dependiendo de cómo se desarrollará, un hombre de menor rango podría haber sido ejecutado por ello. Por eso estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad, asegurándose de que Rias y los demás no sufrieran por su error. Pero entonces, tranquilo, Kazuki-kun. Es solo un momento privado, y yo también me estaba dejando llevar un poco. Seraphat sonrió suavemente, sus mejillas estaban ligeramente teñidas de rosa. Así que, por supuesto, no te castigaré a ti, ni a tu maestra ni a su nobleza. Además, fuiste la primera persona que me regañó así. Fue bastante amable. Su suave sonrisa y su leve rubor la hacían lucir criminalmente linda. Kazuki exhaló aliviado. Gracias, Leviatán-sama. Pero en el momento en que dijo eso, Seraphat de repente infló sus mejillas con leve frustración. No me gusta que me llamen así. Sus labios se curvaron en un puchero juguetón antes de inclinarse, con los ojos brillando con picardía. Oye, Kazuki-kun, ¿cómo llamas a Sircex? El repentino uso de su nombre lo tomó por sorpresa. Escucharlo de Seraphat con esa sonrisa inocente le hizo difícil incluso discutir. Normalmente lo llamo Mao-sama o Sircex-sama. En el momento en que dijo eso, no. Eso no es suficiente, Kazuki-kun. Deberías llamarme cuñado. O simplemente hermano mayor. Absolutamente no. Kazuki rechazó la oferta al instante. Este era el mismo tipo que casi lo había aniquilado antes, y después de ver lo tonto que podía ser, Kazuki no tenía intención de acercarse más a Sircex de lo necesario. Entonces, ¿qué tal si me llamas Eraone-chan? Eso es, no tenía ni idea de cómo ella creía que era una alternativa razonable, pero era demasiado. Abrió la boca para negarse, pero, ¿eso es un no? Los grandes ojos suplicantes de Seraphat se clavaron en los suyos. Entonces, será Nere-san. ¿Sí? Está decidido. Mierda. Había caído en la trampa. El ataque ¿eso es un no? De Seraphat había sido demasiado. Era un Mao, y aún así tenía el rostro de una niña inocente que suplicaba afecto. Él no tenía ninguna posibilidad. Kazuki suspiró, sintiendo ya el peso de su derrota. Mientras tanto, Rias se cruzó de brazos y lo miró con expresión helada. Kazuki, ¿en serio? Sí, lo presiento. Las miradas frías de Rias y los demás lo penetraban. ¿Pero qué se supone que debía hacer? En momentos como este, recordó las palabras de un gran personaje histórico. Lo lindo es justicia. Justo cuando Kazuki se estaba preparando mentalmente para aceptar su destino, ding dong, ding dong. El timbre de la escuela sonó, señalando el comienzo de la siguiente clase. ¡Oh, no! La clase está a punto de empezar.
Issei rápidamente hizo una reverencia a los señores demonios y salió corriendo, lo que provocó que los otros estudiantes de segundo año siguieran su ejemplo y corrieran al tercer piso donde estaban sus aulas. Kazuki aprovechó la oportunidad para escapar y corrió hacia su propio salón de clases. ¡Ah! Kazuki, espera. Rias gritó para detenerlo, pero él la ignoró y siguió corriendo. Hazlo lo mejor que puedas, Kazu-kun Serafall. No, Serane-san, lo animó con voz alegre mientras corría hacia la clase. Bueno, ya se han ido todos. Cuando los estudiantes regresaron a sus aulas, el patio quedó en silencio. Ahora, los únicos que quedaban eran Sircex, su padre, Graifia y Serafall. Entonces, Serafall. ¿De qué se trataba todo eso? Preguntó Sircex con expresión indescifrable. ¿HM? ¿Qué quieres decir? Serafall inclinó la cabeza tiernamente, haciéndose la tonta. Desafortunadamente para ella, Sircex no era Kazuki. La conocía desde hacía demasiado tiempo como para caer en su acto inocente. Obviamente, estoy hablando de todo ese asunto de One-chan. Kazuki era el peón de Rias, su sirviente y, aunque no oficialmente, su prometido. Sin embargo, Serafall acababa de obligarlo a llamar la hermana mayor. Desde una perspectiva externa, fácilmente podría parecer que Kazuki había elegido a Sona en lugar de a Rias. ¿No quise decir nada con eso? Solo pensé, tener una hermanita tan linda como Sona-chan es genial, pero tener un hermanito travieso y amable como Kazu-kun también podría ser divertido. Serafall le guiñó un ojo juguetonamente, sin inmutarse ante su escrutinio. Además, Oji-sama ni siquiera ha aprobado oficialmente el compromiso de Rias-chan con Kazuki, ¿verdad? Así que, técnicamente, nada está decidido. Si Sona-chan se acerca a Kazu-kun mientras tanto, no debería haber problema, ¿verdad? Y por lo que parece, él está interesado en ella. Serafall se giró hacia la puerta, donde acababan de llegar tres figuras. Sona, Sagi y Yumi. Parecía que habían regresado de la enfermería. Espera, Fuwa-kun y yo. Balbuceó Sona, y su rostro se puso rojo como un tomate. Parecía como si hubiera imaginado el escenario en su cabeza. Sagi estaba allí parado, paralizado por la sorpresa al oír a la hermana mayor de su amo decir semejante cosa. Mientras tanto, Yumi hinchó las mejillas con evidente disgusto. Bueno, nunca se sabe cómo pueden cambiar las relaciones entre hombres y mujeres. Serafall rió entre dientes y luego sonrió con picardía. Y si llega el momento, a mí tampoco me importaría ser su pareja, ¿sabes? Sus palabras provocativas y gestos coquetos hicieron que Sircex suspirara mientras se frotaba la frente. Esto va a ser un desastre. Su padre rió torpemente y se le formaron gotas de sudor en la frente. Honestamente, todo fue culpa suya por no haber aprobado oficialmente el compromiso de Rias y Kazuki. Ahora, Serafall se estaba aprovechando al máximo de la situación. ¿Y si mi madre se enterara de esto? Bueno. Sircex no quería tener nada que ver con esas consecuencias. Por ahora, solo podía rezar para que Rias hiciera lo que fuera necesario para proteger adecuadamente a Kazuki. Buena suerte, Ritan. Había pasado una semana desde aquella caótica y problemática visita escolar. Tras el evento, Sircex y los demás tuvieron la oportunidad de conocer a los padres de Issei y, por alguna razón, congeniaron al instante. Sin que nadie pudiera evitarlo, los invitaron a la residencia Youdou. Al darse cuenta del desastre que podría desatarse, Rias no tuvo más remedio que acompañarlos. Sin embargo, al regresar a casa tarde en la noche, parecía completamente agotada, como si le hubieran chupado el alma. Cuando Kazuki le preguntó qué había pasado, ella susurró con voz sin vida. Nunca me he sentido más humillado en toda mi vida. ¿Qué carajo hizo ese maldito Mao? Revivir a la agotada Rias costó un esfuerzo descomunal. Kazuki tuvo que calmarla, mimarla y, al final, follársela hasta saciarse. Mientras tanto, Serafall y Sona se marcharon juntos, aparentemente de buen humor. Al despedirse, Serafall le dedicó a Kazuki una sonrisa burlona. Volveré pronto, Kazu-kun cantó. Sona, por otro lado, había estado mirando a Kazuki de reojo toda la noche, con el rostro enrojecido. Su expresión tímida lo había marcado. Mañana por la noche. La cumbre de las tres facciones se llevará a cabo en la Academia Kuo. El consejo estudiantil, la nobleza Citri, ya había preparado el lugar. También se encargaban de la seguridad, ya que la nobleza Gremori, incluido Kazuki, debía asistir a la reunión. A cambio, habían ayudado a organizar el lugar. Sin embargo, cada vez que Kazuki le hablaba a Sona durante los preparativos, ella emitía extraños gritos como ya.
Y Kakia. Finalmente, pensando que podría estar enferma, le puso una mano en la frente, solo para que se pusiera roja y colapsara en el acto. Se obligaba a trabajar a pesar de no encontrarse bien. Su gran sentido de la responsabilidad a veces podía ser un verdadero fastidio. Eso lo trajo al día de hoy. Con los preparativos completos, Kazuki se dirigió a la casa de Akeno a petición suya. Akeno vivía en un antiguo santuario a las afueras de la ciudad de Kuo. Siempre le había parecido extraño que una demonio como ella pudiera vivir en un santuario, pero al parecer, era un lugar abandonado sin dioses que venerar. También era el hogar de su infancia. Se habían instalado barreras especiales para que pudiera vivir allí cómodamente. Mientras Kazuki subía la larga escalera de piedra que conducía al santuario, una extraña sensación de nostalgia lo invadió. Al llegar a la cima, contempló la ciudad a sus pies y los edificios del santuario, algo deteriorados. No pudo evitar la sensación de déjà vu. ¿He estado aquí antes? La respuesta parecía tan cercana, pero fuera de nuestro alcance. Bienvenido, Kazuki-kun. Saliendo de sus pensamientos, Kazuki se volvió hacia el origen de la voz. Allí estaba Akeno, vestida con un traje blanco y rojo de sacerdotisa. Por un instante, quedó completamente cautivado por su apariencia. Entonces, de repente, una visión se superpuso con el presente. Una pequeña niña que vestía el mismo traje de Miko. Esa chica. Fragmentos de recuerdos de infancia se agitaron en su interior. Kazuki. Oye. Kazuki. El rostro preocupado de Akeno apareció a la vista. Akeno. En el momento en que él respondió, ella dejó escapar un suspiro de alivio. Caray, ¿qué te pasa? De repente te quedaste paralizado. Ah, mi error. Me quedé hipnotizado por lo impresionante que te ves con ese atuendo. Oh Dios mío Fuzu, estoy tan feliz de escuchar eso. Los labios de Akeno se curvaron en una sonrisa sensual. ¿Te gustaría que te sirva mientras uso esto? Ella apretó su cuerpo contra el suyo, sus voluptuosos pechos, sin duda los más grandes de su nobleza, envolvieron suavemente su brazo. Pero más que eso, él sentía algo firme rozándolo a cada paso. Ella no llevaba sostén. Un impulso primitivo surgió en Kazuki. Quería derribarla en ese preciso instante. Pero, de alguna manera, se contuvo. Luego. Me llamaste para algo importante, ¿verdad? Akeno parecía un poco decepcionada pero rápidamente se recompuso. Sí. La verdad es que, alguien desea conocerte. A mí. Por su tono, se trataba de alguien de considerable estatus. Un tercer Mahou, tal vez. Pero se suponía que Lucifer y Leviatán se encargarían de la cumbre, así que ¿quién más? Ya vienen. Mantente fuerte. El repentino cambio de actitud de Akeno puso a Kazuki en alerta máxima. Y al instante siguiente, una abrumadora presencia de luz descendió sobre ellos. La intensidad del resplandor obligó a Kazuki a protegerse los ojos. La fuerza opresiva de la energía sagrada hizo que todo su cuerpo gritara de rechazo. Como demonio, la exposición a este tipo de poder podría borrarlo de la existencia. Akeno. ¿Qué demonios es esto? Por favor. Baja la luz, señor Michael. ¿Quieres matarnos? Resonó el grito desesperado de Akeno. Oh, mis disculpas. La voz provenía de la luz misma. La presión disminuyó casi al instante, lo que permitió a Kazuki abrir los ojos. Frente a él se encontraba un hombre alto y apuesto, de cabello dorado, penetrantes ojos azules y 12 brillantes alas doradas extendidas tras él. Un halo brillante flotaba sobre su cabeza. Mis más sinceras disculpas. Ha pasado mucho tiempo desde que descendí al mundo humano. Parece que olvidé suprimir mi resplandor. Por favor, ten cuidado durante la cumbre. Si te presentas así, algunos demonios podrían desintegrarse. Lo tendré en cuenta. Ahora bien, ¿es este? Michael volvió su mirada hacia Kazuki. Sí. Este es Gulliver, Kazuki Fua. Ya veo, entonces, eres tú. El hombre de alas doradas sonrió amablemente. Mi nombre es Miguel. Soy el líder de los ángeles en el cielo. Kazuki lo miró fijamente, procesando lo que acababa de decir. Miguel el arcángel. En un mundo abandonado por Dios, el gobernante supremo del cielo se paró frente a Kazuki con una suave sonrisa. Kazuki Fua no estaba seguro de los detalles, pero parecía que este supuesto Miguel lo había convocado. Liderado por Akeno, la siguió hasta el salón principal, donde tendría una audiencia con el mismísimo líder del cielo. Entonces, ¿qué quiere el jefe del cielo de mí? Preguntó Kazuki, mientras bebía el té verde que Akeno le había preparado.
La expresión de Michael permaneció serena mientras respondía. Iré directo al grano ya que el tiempo es limitado. Kazuki Fuwa, tengo algo que deseo confiarte. A su señal, Akeno abrió las puertas corredizas y trajo una espada colocada delicadamente sobre un pedestal. En cuanto Kazuki la vio, reconoció el aura que emitía. El brillo radiante, la energía pura y sagrada. Era sin duda una espada sagrada. Esta es Ascalón, la espada sagrada que mata dragones que una vez empuñó Sanjoge. Una espada mata dragones. Kazuki entrecerró los ojos. ¿Qué significa esto? Las espadas sagradas solo pueden ser empuñadas por quienes tienen atributos sagrados. Entonces, ¿por qué me das algo que ni siquiera puedo usar? Soy un demonio, por si lo olvidaste. ¿Qué esperas que haga con esto? Michael mantuvo la calma mientras continuaba. Esta espada ha permanecido latente en las bóvedas del cielo sin un portador durante siglos. Ahora, como símbolo de la paz entre las tres facciones, nosotros, las fuerzas del cielo, la ofrecemos a los demonios. La cumbre de las tres facciones es mañana, ¿no? ¿Ya se ha establecido la paz? Los líderes han llegado a un acuerdo. Ninguno de nosotros desea más la guerra. Kazuki sonrió con suficiencia. Esa es una buena noticia, pero lo hace aún más sospechoso. Lo preguntaré de nuevo. ¿Por qué me diste esta espada? Michael suspiró, sonriendo con ironía. En resumen, considéralo un seguro. ¿Seguro? Los ojos dorados de Michael lo miraron fijamente. Kazuki-kun, después de que se consolide la paz entre las tres facciones, ¿qué crees que representará la mayor amenaza? Kazuki reflexionó un momento. Si los ángeles, los demonios y los ángeles caídos dejaran de luchar, se eliminaría el mayor conflicto conocido. ¿Pero qué otra amenaza podría representar? ¿Otros panteones mitológicos? No, en ese momento, estaban buscando alianzas. ¿La Brigada del Caos? No, sus movimientos aún no eran conocidos. Entonces, la comprensión lo golpeó como un rayo. Una espada mata dragones. La peor respuesta posible hizo clic en su mente. Michael, ¿no estarás diciendo? La expresión de Michael permaneció inalterada. Correcto. Esta espada sagrada es para que la uses en caso de que los dos dragones celestiales, Rai y Albion, se vuelvan locos. Los ojos de Kazuki se abrieron de par en par. ¿Qué? Al ver su reacción, Michael continuó. Kazuki-kun, ¿cuánto sabes sobre los dos dragones celestiales? Kazuki dudó. No mucho, solo que una vez causaron estragos contra las tres facciones, y como resultado, fueron derrotados por Dios y sellados dentro de los Sacred Gears. Michael asintió. Es cierto. Pero subestimas la devastación que causaron. Kazuki frunció el ceño. No me digas, ¿estabas allí? Michael esbozó una leve sonrisa amarga. En efecto. Luché en esa guerra junto a Azazel, incluso con Cocabiel. Todos participamos. El campo de batalla donde nuestras tres facciones se enfrentaron en una guerra final y decisiva, fue precisamente el lugar donde aparecieron los dos dragones celestiales. Kazuki escuchó mientras Michael relataba la batalla. Los dos dragones celestiales inicialmente ignoraron la guerra y lucharon solo entre sí. Su abrumadora presencia alteró el equilibrio del campo de batalla, y al principio, las facciones simplemente intentaron expulsarlos. Sin embargo, en cuanto interfirieron, los dragones descargaron su ira sobre todos indiscriminadamente. Enfurecidos por la perturbación de su batalla, atacaron tanto el cielo como el infierno por igual. Al principio, las tres facciones creyeron que podrían someter fácilmente a los dragones. Sin embargo, estaban equivocados. La destrucción total causada por Rai y Albion fue incomparable. Ciudades fueron aniquiladas. Ejércitos enteros fueron aniquilados en instantes. El campo de batalla se convirtió en un matadero mientras ángeles y demonios caían como hojas en una tormenta. Al darse cuenta de que continuar su guerra conduciría a la destrucción mutua, las tres facciones cesaron temporalmente las hostilidades y en cambio se centraron en eliminar la amenaza común. Después de una batalla apocalíptica, los dragones finalmente fueron derrotados y sus almas fueron selladas en los Sacred Gears por la mano de Dios. Michael respiró hondo al terminar la historia. Como apunte, poco después de la batalla, Dios y los cuatro grandes satanes, ya debilitados, se enfrentaron de nuevo. Y así, Kazuki, fue como perecieron todos. Después, las almas de los dos dragones fueron selladas en Boosted Gear y Divine Divining por la mano de Dios.
Sin embargo, como atraídos el uno por el otro, continuaron apareciendo en la misma era, poseyendo nuevos anfitriones y librando guerras una y otra vez. Cada vez, las batallas eran devastadoras. Los antiguos poseedores del Emperador Dragón Rojo y del Emperador Dragón Blanco fueron consumidos por su propio poder, perdiéndose en su devastación y encontrando su fin a una edad temprana. ¿Lo entiendes ahora, Kazuki? Hemos experimentado el terror de los dos dragones celestiales de primera mano. Por eso los percibimos como una amenaza. Ya veo. Por eso consideras peligrosos al Emperador Dragón Rojo, Issei, y al Emperador Dragón Blanco, Bali. ¿Pero por qué me das esto? Si alguna vez lucharan, es muy probable que la nobleza Gremori se viera involucrada. Entre las filas Gremori, el único capaz de hacerles frente en caso de que se desaten eres tú, Kazuki, el Weaver. Esta espada sagrada está destinada a servirte de ayuda en tal caso. Ya hemos tomado medidas especiales para asegurar que incluso un demonio como tú pueda blandirla. Eso es imposible. No tengo ese tipo de poder. ¿De verdad? Sir Zetch, quien te recomendó, parecía bastante seguro. Maldito señor demonio. Mierda. Mostrarlo gigantesco fue un maldito error. Entiendo que el Mao ya lo aprobó. ¿Pero Rias Gremori sabe algo al respecto? Sí. A estas alturas, Sir Zetch debería estar explicándole todo. Rias no lo aceptaría fácilmente, pero si fuera una orden directa del rey demonio, no podría negarse. Lo que significa, no tengo más remedio que aceptarla. Nunca he usado una espada sagrada, pero de ninguna manera permitiré que Rias, Yumi o incluso Shinobi se vean obligadas a aniquilar a sus propios camaradas. Es mi responsabilidad. ¿Puedo sostenerlo? Mientras Kazuki fijaba la mirada en Ascalón, que descansaba en el pedestal, preguntó. Michael, con un gesto sereno, le indicó que continuara. Kazuki extendió la mano y agarró a Ascalón, sacándolo lentamente de su funda. Una luz sagrada lo bañó, pero no sintió ninguna molestia. Parecía que las supuestas medidas especiales se habían ejecutado a la perfección. Con renovada determinación, Kazuki deslizó la espada de nuevo en su vaina. Un tintineo claro y resonante resonó por todo el santuario. Entendido. Tomaré la espada sagrada, Ascalón. Pero solo como último recurso. Creo en Issei. Me niego a pensar que se dejará vencer por el poder y se descontrolará. La declaración de Kazuki fue firme. Al ver esto, la habitual sonrisa irónica de Michael se suavizó, convirtiéndose en algo más amable. Muy bien. Mi único deber es confiarte, Ascalón. Entonces, me despido. Nos vemos mañana en la conferencia. Con esas palabras, Michael mostró una sonrisa serena antes de desaparecer en la luz, dejando a Kazuki solo con el peso de lo que acababa de suceder. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Después de la partida de Michael, Akeno tomó suavemente la mano de Kazuki y lo condujo más profundamente al santuario, a una habitación donde ella realmente vivía. A diferencia del frío y sagrado salón principal, este espacio era cálido y emanaba el aroma de su presencia. Calmó sus nervios sin que se diera cuenta. ¿Así que aquí fue donde tú y Michael manejaron la espada? Preguntó Kazuki, bebiendo tranquilamente el té que ella había preparado y mordisqueando un dulce que ella les ofreció. Era una escena doméstica, casi íntima, que parecía demasiado pacífica considerando el peligroso artefacto del que estaban hablando. Sí, asintió Akeno con voz suave. Le realizamos el tratamiento a Ascalón aquí, en el santuario. Fue una petición directa del señor Sir Zetch. Aunque este santuario está abandonado, aún conserva rastros de un campo divino. ¿Un campo divino? Sí. Para que alguien como Michael Sama, un ser de luz pura y poderosa, descienda a territorio demoníaco como pueblo Kuo, debe haber un lugar designado como terreno sagrado. De lo contrario, violaría el equilibrio, bueno, a menos que sea tiempo de guerra. Eso tenía sentido. Si un ser tan fuerte simplemente descendió de la nada, la gente asumiría que los ángeles estaban lanzando un ataque. En una época en que la paz aún era delicada y las negociaciones estaban en marcha, un error como ese podría desatar una guerra. Además, añadió, como vivo aquí, me convenía. Sobre todo, entregártelo. Veo, La conversación se desvaneció allí, pero el silencio no se sentía incómodo. Estar a solas con Akeno solía conllevar cierta tensión seductora, pero esta vez, se sentía más, suave. Cómodo. Su aura lo tranquilizaba de una manera inusual.
Pero tal vez fue esa atmósfera reconfortante lo que hizo que Kazuki preguntara algo que se había estado preguntando desde que puso un pie en el santuario. Hola, Akeno. ¿Sí? Ya he estado aquí antes, ¿no? Sí, respondió ella en voz baja. Lo sabía. La imagen de ella con el atuendo de doncella del santuario se había superpuesto con un recuerdo lejano, enterrado en lo más profundo. Tú eres, Achan, ¿no? Sí. Así es, Kazu-kun. Sus viejos apodos le salían con naturalidad. Y al mirar a Akeno a los ojos, notó las lágrimas brillando en ellos, incluso mientras sonreía. En su 8º cumpleaños, el padre de Kazuki le compró una bicicleta. Con esa bicicleta, su mundo se expandió. Podía ir más lejos que nunca, más allá del barrio, pasando por calles familiares, hacia lugares que nunca pensó en explorar. Un día de principios de verano, como ahora, decidió cabalgar hacia las montañas. Sin embargo, los caminos de montaña no eran fáciles para un niño de 8 años. Agotado, se sentó a descansar junto al camino. Fue entonces cuando lo escuchó, una hermosa voz cantando flotando en la brisa. Atraído por él, Kazuki siguió el sonido hacia el bosque, apartando hojas y pisando raíces, hasta que llegó a un pequeño santuario oculto. Allí, en medio del bosque sagrado, estaba una hermosa mujer vestida de doncella del santuario, y junto a ella, una muchacha de aproximadamente su edad. Esa niña era Akeno, y la mujer era su madre, Shuri. Shuri se sorprendió por la repentina aparición de Kazuki, pero lo recibió con gentil amabilidad. Akeno, que probablemente no había visto muchos niños de su edad, se asomó detrás de su madre, observando a Kazuki con curiosidad. Mirando a la niña, extendió la mano y dijo, «Juguemos juntos». Después de eso, cada vez que Kazuki lo visitaba, ambos lo recibían con cariño. Él y Akeno se hicieron amigos, llamándose Achan y Kazu-kun, y jugando juntos hasta el atardecer. Shuri siempre los observaba con una sonrisa amable y a veces cantaba las mismas hermosas canciones que habían llevado a Kazuki allí en primer lugar. El santuario siempre le había parecido extraño, incluso mágico. Aunque había una escalera de piedra que conducía a él, jamás podría entrar por allí. Siempre entraba por el sendero de animales que había encontrado aquel primer día. Mirando atrás, debía de haber una barrera en el camino principal, con una pequeña abertura en el velo por donde se había colado. Fuwa Kazuki a menudo se preguntaba por qué vivían allí, tan aislados. Pero a esa edad, simplemente estaba feliz de haber hecho amigos tan valiosos. Ese verano mágico duró unos 2 meses. Entonces, un día, de camino a casa desde el santuario, un aguacero repentino lo empapó. Se resfrió y no pudo salir por un rato. Cuando finalmente se recuperó y regresó, se habían ido. El hermoso santuario había sido quemado y destruido. Estaba en ruinas. Kazuki corría de un lado a otro llamándolos por sus nombres, buscando algún rastro de Akeno o Shuri. Pero no había rastro de ellos. Cuando llegó a casa y les contó a sus padres lo sucedido, parecían confundidos. ¿Qué santuario? No hay nada parecido en las montañas. No podía creerlo. Pero por mucho que intentara explicárselo, insistían en que tal lugar no existía. ¿Qué podría hacer un niño de 8 años? Aunque regresó varias veces con la esperanza de que regresaran, nunca los volvió a ver. Con el tiempo, cuando creció y su cuerpo se hizo más grande, ya ni siquiera podía pasar por el sendero de los animales. El santuario, Akeno, Shuri, todos se desvanecieron en sus recuerdos. Encerrados en lo más profundo de su corazón. Olvidado, hasta ahora. Esa pequeña niña, Achan, era Akeno. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Kazuki. Hace unos 2 años, cuando terminamos en la misma clase, respondió Akeno, con voz suave y nostálgica. Hace tanto tiempo. Deberías habérmelo dicho, en aquel entonces, las cosas eran diferentes. Nuestros roles habían cambiado. Yo ya me había convertido en un demonio, y tú seguías siendo un humano. Temía ser solo una carga para ti. Además, mantuve el mismo peinado todos estos años, esperando que me reconocieras enseguida cuando nos volviéramos a encontrar. Pero Kazu-kun no se dio cuenta en absoluto. Lo siento. Akeno le lanzó una mirada larga, entrecerrada y malhumorada. Esos atractivos ojos violetas se entrecerraron con un leve puchero. Fufu, solo te estoy tomando el pelo, se rió ella, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa traviesa. Kazuki se rascó la nuca, avergonzado pero aliviado por su actitud juguetona. Entonces su tono se volvió serio. Oye, Akeno, ¿qué pasó mientras no estuve? La pregunta quedó en el aire.
La expresión de Akeno se ensombreció con una repentina pesadez. Tras una pausa, se levantó, como si se hubiera preparado para lo que tenía que decir. Ella le dio la espalda y luego, con un movimiento suave y deliberado, se quitó la bata blanca de los hombros. La visión que Kazuki vio le dejó sin aliento. Su piel pálida e impecable brillaba en la penumbra, suave e intacta, irradiando una madurez sensual que desafiaba su edad. Las suaves curvas de su espalda, las delicadas líneas de su cintura, Kazuki tragó saliva con dificultad. ¡Fump! Dos alas se desplegaron de su espalda. Un ala de demonio familiar, como la de Rías. Pero la otra, el otro estaba completamente oscuro. El ala de un ángel caído. Akeno, eso es, exactamente lo que parece. Soy mestiza, mitad ángel caído, mitad humana, dijo en voz baja. Y entonces ella empezó a hablar. La madre de Akeno, Shuri Imejima, provenía de uno de los 5 grandes clanes de Japón, la prestigiosa familia Imejima. Pero se enamoró de un ángel caído de alto rango, Barakiel. Su amor era tabú. Prohibido. Cuando nació Akeno, la familia la consideraba una mancha en su linaje. Shuri fue exiliada y obligada a huir con su hija a las afueras de la ciudad. Allí vivieron en silencio, escondidas del mundo. Pero ni siquiera el exilio pudo protegerlos. Los del clan Imejima, disgustados por la existencia de Akeno, finalmente los rastrearon. Atacaron, y en el caos, Shuri fue asesinada. Barakiel llegó. Sin embargo, llegó demasiado tarde para salvar a su madre, y desde entonces, Akeno nunca lo ha perdonado. Empezó a odiarlo, y con el tiempo, a todos los ángeles caídos. Ella utilizó las técnicas que le enseñó su madre para escapar de los asesinos, vagando sola, de un lugar a otro. Hasta que el destino la trajo de regreso a Kuo. Allí conoció a Rías, y el resto es historia. Su pasado era casi idéntico al que Kazuki había leído en la historia original. La única diferencia real era que Akeno había vivido aquí, en Kuo, y lo conoció de niña. Cuando te volví a ver, me alegré, admitió Akeno con voz temblorosa. Pero no te acordabas de mí. Así que pensé que era mejor mantener las distancias. Pero entonces, un ángel caído te atacó y te convertiste en demonio. Fue entonces cuando me di cuenta, ¿cómo podría hacerte saber que tenía su sangre corriendo por mis venas? Tenía miedo, Kazu-kun. ¿Cómo pudiste aceptar a alguien como yo, alguien manchado con la sangre de quienes te quitaron la vida? ¿Cómo pudiste soportar tenerme a tu lado, sabiendo que me gustabas? Su voz se quebró. Todavía le daba la espalda, pero Kazuki no necesitaba verle la cara para saberlo. Ella estaba llorando. Todo este tiempo, bajo esa sonrisa seductora, esa broma juguetona, había albergado un miedo silencioso y doloroso. Le aterraba ser odiada por el único chico que una vez le había extendido la mano y la había tomado. Kazuki se levantó lentamente y se colocó detrás de ella. Colocó suavemente ambas manos sobre sus hombros desnudos. Akeno, estás siendo demasiado duro contigo mismo. Hay gente buena y gente mala. Eso es cierto para los humanos, pero también para los demonios, los ángeles, e incluso los ángeles caídos. Así que no voy a odiarte solo porque tienes sangre de ángel caído en tus venas. Kazuki la sujetó con más fuerza por los hombros y la giró con suavidad. Con las yemas de los dedos, recogió las lágrimas que brillaban en sus ojos violetas y susurró. Sí, odio a los ángeles caídos, pero me caes bien, Akeno. Para mí, eres una reina confiable, una vicepresidenta amable, una compañera de clase a la que no puedo apartar la vista, y una querida amiga de la infancia. Quiero protegerte de cualquier cosa que pueda hacerte daño. Para que ya no tengas miedo. Acogeré todos tus miedos, todos tus sentimientos, todo. Por eso, no te vayas a ningún lado. Quédate a mi lado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Akeno mientras lo miraba atónita. ¿De verdad está bien que alguien como yo, con la sangre de un ángel caído, se quede a tu lado? Kazuki no lo dudó. Sí. Puedo ser muy oscuro, ¿sabes? Incluso cuando sonrío, puede que nunca sepas lo que pienso por dentro, todos somos así de alguna manera. Por eso hablamos, pasamos tiempo juntos y nos conocemos. Quiero saber más de ti, Akeno. Así que, por favor, quédate conmigo y enséñame todo sobre ti. Kazu-kun. Abrumada por la emoción, Akeno se arrojó a su pecho. Dijiste la frase que siempre quise escuchar, di algo así, y no me separaré de tu lado. Y no te lo permitiré. Bien, entonces no me sueltes nunca, Akeno presionó sus labios contra los de él sin previo aviso, y Kazuki la recibió, besándola profundamente y con hambre.
Y bueno, ya sabemos lo que pasará a continuación y afortunadamente ya contamos con Patreon, por lo que lo podrán escuchar en la descripción. Ahora continuemos. Destello. De repente, un círculo mágico cobró vida en el tatami. Reconoció el escudo, el símbolo de la casa Gremory. De su interior emergió una deslumbrante belleza pelirroja. Rías Gremory. ¿Qué crees que estás haciendo, Kazuki? ¿A qué no? Dadas sus posiciones y el intenso aroma a sexo que flotaba en el aire, tenía que saberlo. Pero preguntar de todos modos probablemente era su forma de negarse a aceptarlo. Kazuki se enderezó rápidamente, intentando responder adecuadamente, pero Akeno se le adelantó. ¿Y bien? ¿No te das cuenta con solo mirarme, Rías? Acabo de darle mi primera vez a Kazuki. Espera, ¿por qué carajos lo dices así? Bueno, sí, es cierto, pero tiene que haber una mejor manera de decirlo. El rostro de Rías se quedó en blanco, mientras que Akeno simplemente le devolvió la sonrisa con serena diversión. Kazuki permaneció inmóvil entre ellos, aún arrodillado. Ya veo, así que tú también lo robaste primero. MHM. Fue un momento maravilloso con un suspiro sensual, Akeno se llevó una mano a la mejilla. Rías apretó los dientes con frustración. TCH, ¿qué descaro tienes? Ah, no es mi culpa, Rías. Yumi-chan ya sentó un precedente, y fuiste tú quien aceptó que Kazuki tuviera una ren, ¿verdad? Solo me uní. Eso es todo. Tienes tus deberes como próximo líder de la casa Gremory, así que debes seguir las órdenes de Sir Zetch-sama, pero Yumi-chan y yo no tenemos que seguir esas mismas reglas, ¿verdad? Ese sí. Incapaz de refutar la lógica impecable de Akeno, Rías redirigió su frustración hacia él. La espada sagrada. Los tengo. Miguel. Me fui a casa. Entonces ya no hay razón para quedarse aquí, ¿verdad? Nos vamos. Agarrando el brazo de Kazuki, intentó sacarlo de la habitación. ¿Qué envidia tienes, Rías? No importa cuántas veces nos roben a los demás, al final, la favorita de Kazuki siempre serás tú. Las palabras de Akeno hicieron que Rías se congelara. Aprovechando el momento, Kazuki rápidamente se puso su ropa de nuevo. ¿Cuál favorito? Murmurando amargamente, Rías finalmente sacó a Kazuki de la habitación. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.